Seguimos hoy en Hablemos Claro dialogando con Eugenio Bursaco, el autor de este libro, La guarida del lobo, el amor prohibido entre una joven judía y el guardaespaldas de Hitler, el secreto de un pasado que no ha muerto. Hablábamos en el bloque anterior sobre la importancia que tiene todavía este tema en nuestra Patagonia. ¿Por qué crees vos que es un mito que está permanentemente vivo en la gente? ¿Cuál es ese magnetismo que tiene la Segunda Guerra Mundial y el tema de los nazis en la Patagonia? Bueno, primero que la presencia real que hubo, digamos, ¿no? Segundo, yo creo que el nazismo, con toda esa idea del superhombre, construyó muchos mitos que hoy siguen vigentes. Inclusive el mal, en su estado más absoluto, genera una atracción. Y la verdad que esta gente era de un nivel de locura y bestialidad increíble. Hasta sistematizaron el mal para matar gente. Ellos arrancan, cuando empiezan ya a perseguir sistemáticamente a los judíos, arrancan con fusilamientos. Se llaman las Eisenstadt, iban fusilando judíos a lo largo, y después se dan cuenta que el personal, todo queda muy... Entonces inventan el sistema que después es la solución final de los campos de concentración para industrializar la muerte, digamos, ¿no? Es tremendo. Me tocó estar en Auschwitz, me tocó estar en varios museos del Holocausto, y la verdad que si usted tiene un hijo, hay que pasar por eso para comprender el mal en ese sentido tan bestial y absoluto. Por eso genera, yo creo que también atracción. Y como habíamos dicho en el otro bloque, me parece importante que no perdamos perspectiva de eso. Ya pasaron 80 años de la Segunda Guerra Mundial, casi todos los testigos directos están muertos o eran muy chiquitos para recordar. O sea, mi madre nació en 1940 y casi tenía como sensaciones. Lo primero que recordaba era a los 5 años la suben en un tren en Cracovia y la mandan hasta París, donde mi abuelo era militar del ejército polaco, combatió con los ingleses, entonces, y ya no pudo volver a Polonia. Entonces la esperaba ahí en París. Y ella tenía un cartelito con su hermana, ella tenía 5, la hermana tenía 8, la pusieron en un tren, miles de kilómetros hasta París, y ahí la esperaba el padre que nunca había visto en su vida. Claro. Terrible. Tremendo. Perdemos perspectiva, pero mucha gente en ese momento que podía huir, que venía aquí a la Argentina o a Estados Unidos, a otro lugar América Latina, Brasil y más, por ahí se despedía de su hermano, de un hijo y demás, y no lo volvía a ver nunca más en su vida, digamos. Hay un par de escenas que relatan ese desmembramiento de lo familiar, ¿no? No es como hoy que con el WhatsApp o algo estamos en contacto con todo, Sí, ¿no? y justamente, ¿cómo ves el tema con las nuevas generaciones? Porque para nosotros, los de 40 y pico, 50 y pico, 30 y pico, es un tema que nos ha interesado en algún momento a casi todos, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, las consecuencias, lo hemos visto en películas, en las escuelas, pero ¿y las nuevas generaciones, cómo lo ves al tema? ¿Les Y llega a ellos? ¿Tienen que por ahí entender o tener conocimiento también de lo que pasó? creo que es importante que conozcan y perciban. Yo, por ejemplo, tengo una carrera política en tiempo y me preocupa mucho, por ejemplo, esta lógica del odio que está imperando en la comunicación, que era muy parecida a la que había pre-Segunda Guerra Mundial. Digamos, Comunicación política, digamos. comunicación política, ¿no? Que mi enemigo es alguien deshumanizado, lo odio, le puedo decir cualquier barbaridad, digamos. Esta teoría que está casi en boga en el mundo, digamos, no es algo nuevo. Pasó justamente antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Goebbels fue como el gran genio de esta propaganda política. Exacto. Y es preocupante, porque si vos deshumanizás a tu adversario político, lo tratás como un animal, como una bestia, como alguien, y después pasarlo por arriba, ir a una guerra contra él, es mucho más fácil. Entonces, explicar que muchas de estas cosas que hoy vemos y nos llaman la atención ya pasaron, y no normalizarlas. Tal No es cual. correcto. Yo puedo pensar distinto de vos en lo ideológico, en la percepción, pero no tengo por qué odiarte, ni eliminarte físicamente, ni, digamos, creo que esos pensamientos extremos llevan a posiciones extremas. Y me pareció importante en el libro, como voy contando esta involución que va sufriendo la sociedad alemana y el mundo en general, bueno, como dije antes, terminó con 85 millones de muertos, digamos, ¿no? Hoy tenemos guerras en el medio de Europa, en Ucrania, y ya llevan 4 años de guerra. Entonces es importante no olvidar y tratar de hacer con algo más ameno, como una novela, contar un poco lo que pasó. Esa es parte. Yo siempre digo, escribí la novela en memoria de mis abuelos y probablemente de mis padres, digamos, que lo vivieron en toda esa época, pero sobre todo para mis hijos, para la generación que viene. A propósito de esto, ¿cuánto influyó tu carrera política, tu carrera en la seguridad a la hora de la escritura? Siempre me gustó escribir. Mi libro anterior se llamó Poder Narco, lo escribí con Sergio Bernstein. O sea, siempre la redacción, de chico leí mucho y me gustó eso.
Hay un hecho, bueno, está buena la pregunta porque me recuerda un hecho. Cuando estábamos en mitad de gestión, hicimos un operativo con el tema de tráfico de armas y durante el operativo uno de los traficantes tenía en su oficina un doble fondo y tenía cualquier cantidad de cosas nazis. Me acuerdo, se hizo conocido el Se caso. hizo muy conocido Sí, porque sí. tenía la lupa de oro grabada de Hitler, Sí. autentificada, tenía pistolas de puño de Hitler, tenía libros de Mein Kampf y otros libros y cartas firmadas, que aparte vinieron expertos internacionales y dijeron, son reales, ¿entendés? Lingotes de oro con la esvástica y el águila grabados. Era impresionante, o sea, estábamos con Patricia Bullrich, que era ministra en ese momento, Néstor Roncalli, que era jefe de policía, y eran mesas y mesas. Y dije, ¿cómo puede estar esto en Argentina? Claro. Y te juro Increíble que, 70, 80 años después que aparezca eso, ¿no? claro, y en esa cantidad, en esa calidad, después hubo pedido de gobierno de Israel, pedido de gobierno alemán para recuperar parte de las cuestiones. Y claramente ese hecho despertó en mí esa infancia, lo que te contaba. Yo había como un mito, uno iba a Bariloche y te contaban, hay un torreón en la península de San Pedro que Sí. es muy raro. Que es El de Bustillo. El de Bustillo, sí, claramente. Estuve arriba. ¿Estuviste Sí, arriba? porque de ahí se ve, dicen que tenían, ¿no? No sé si te la contaron a vos, tipo una función de vigilancia, ¿no? Decían. Ellos tenían hidroaviones, Sí. esto está documentado. Digamos, Tiene ¿no? Inalco, estuve en Inalco también. Ah, ¿estuviste en Sí, Inalco? sí, se puede, no te voy a contar cómo ingresamos, pero se puede ingresar Sí, sí, sí. Se ve la rampa del hidroavión. La rampa Sí, del hidroavión, sí. Y ya están los búnkers. Habrás visto. Tal cual. Un amigo Basti justamente fue y filmó los búnkers de concreto abajo de una casa. Yo igual hace mucho, fue hace como 15 años atrás más, todavía un poco más, 17 años. No sé cómo estar ahora, pero... Y ahora la compró un empresario de Buenos Aires de vuelta, están rehabilitando. Es impresionante, digamos, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, había toda una como mezcla de mito, Sí. verdad, cuando pasó lo de PRIP, que fue todo un llamado de atención, digamos. Y claramente los alemanes, entre Bariloche, algunos lugares de Córdoba y el sur de la provincia de Buenos Aires, fueron lugares donde se refugiaron a muchos personas que tuvieron actividad en la Segunda Guerra Mundial, digamos, ¿no? Y la verdad que ya hay mucha documentación sobre ello, muchos libros. Basti, Cambrasa, muchas personas que han escrito con pruebas y con elementos acerca del tema. Con lo cual, cuando pasa ese hecho político, digamos que de golpe es un operativo de armas ilegales que iban a Paraguay para los grupos narcos brasileros, un operativo internacional enorme, cantidad de armas, y de golpe, de la nada, doble fondo y el tipo tenía todo esto y bueno, claramente despertó en mí esa idea, bueno, acá hay algo, ¿no? Y bueno, empecé a leer y así fue uno de los disparadores de la novela. Justamente, tener pasión por un tema, ¿favorece la escritura? ¿Hace una escritura más fluida? ¿Te ayuda eso? Todo en la vida, cuando tenés pasión, creo que uno profundiza más sobre los temas y en mi caso lo pongo en la escritura y en la lectura, digamos, ¿no? Yo siempre les he agradecido a mis padres que me dieron el hábito de leer e investigar y eso te genera una pasión que uno trata de transmitirles. Se la transmitió a mis hijos. Mis hijas leen mucho, mi hijo más chiquito le cuesta más, digamos, ¿no? Pero yo creo que es una cosa que uno, así como fue un legado de ellos para mí, yo arranqué con, qué sé yo, con Asterix, con Mafalda, con Tintín, y uno se va haciendo ese hábito y después, hoy es un placer leer, qué sé yo, a Julia Navarro, a Ruiz Zafón, hay novelistas, digamos, y te mantiene esa capacidad de, como si vos, abstraerte en la lectura y estar en otro mundo, meterte en ese mundo. Y lo que uno intenta con ese meternos en un mundo que fue real, digamos, ¿no? También que pasó. Digamos, ¿no? Hoy ya con el libro terminado, ya la portada, bueno, tiene... esto vendría a ser Bariloche, ¿no? Eso es Nahuel Huapi, sí. Tal cual. ¿Qué sentís que te dejó el libro? Ya tomando distancia del proceso de la escritura, con el libro terminado, publicado, ¿qué sentís que te dejó el libro? Todo el proceso. Para mí, sobre todo, que me despertó una pasión que yo tenía hace tiempo. Como cualquier persona que ha escrito sobre no ficción, escribir ficción era como, poder escribir una novela. Por supuesto me han ayudado mucho, he mejorado mucho, y esta es la primera novela, espero que las siguientes sean mejores, pero si a usted le gusta leer y escribir, ya me ha pasado con muchos amigos y demás, hacelo, probalo. Además es un ejercicio enormemente reparador. Yo venía a ser 4 años secretario de Seguridad de la Nación. La noche de mañana nos encerraron. ¿Y qué hago ahora? Decía yo. Venía de todos los días atrás de los narcotraficantes. De golpe, el parate. Y bueno, dije, bueno, voy a hacer esto que siempre quise hacer. Tengo tiempo para
para hacerlo y vale la pena, digamos, ¿no? Y hoy tengo ganas de escribir otro, la editorial quiere que escriba, como te dije antes, otro libro, digamos, y seguramente lo haré. Y me despertó digamos, todos tenemos distintos aspectos de nuestras vidas, está bueno desarrollarle, siempre hay tiempo para hacerlo. ¿Te gustaría verlo en el cine, en una serie, ahora que están tan de moda las plataformas? Un tema tan interesante. Estamos ya hablando con algunas Bien ahí. plataformas. Es un tema que interesa. El gran problema hoy hay tanto producto y producido por las plataformas que también lo económico es un tema importante. Las guerras son caras para filmar y todo eso, con lo cual... Pero bueno, ya he tenido un par de reuniones con algunas plataformas, intereses. Aparte hoy el cine es casi aliado a las plataformas. Las plataformas Claro. ponen el cine y después suben a la plataforma, casi Así que es. es inevitable, digamos. Entonces, pero bueno, ojalá se pueda traducir a una película o una serie. ¿Qué es más complicado, la función pública o la escritura de un libro, de una novela histórica, por ejemplo? No, la función pública. La función pública es mucho más complicado porque ahí está en juego a veces la vida de las personas, el bienestar, digamos, no. Es más complicada la función pública, ambas dan satisfacciones distintas, digamos, ¿no? Igual como dijiste vos antes, hay cosas que te atan, hay inquietudes que surgen y que decís... y a veces contarlas es una forma de participar a la gente, que sepa lo que pasa, digamos, ¿no? El Poder Narco, que es un libro de no ficción, sin embargo yo cuento ahí como 8 casos ejemplares en Argentina, junto con Sergio Bernstein, y uso las historias para explicar qué pasó, cómo pasamos a un país de tráfico, donde la droga venía para ir a Europa, a un país donde hay consumo significativo y lo que eso impacta en el día a día de las personas, en cómo la muerte de golpe se banaliza, cómo hay hechos horribles, digamos, ¿no? Que por cierto creo que acá en Neuquén han atajado el tema con tiempo y lo están haciendo bien. Te iba a preguntar por eso, ya sobre el final del programa, aprovechando tu experiencia en el tema, ¿cómo ves la lucha contra el narcotráfico hoy en la Argentina? Y bueno, si estás al tanto, sí, de lo que pasa en nuestra provincia, ¿no? Sí, Que es una lucha contra el narcomenudeo. Narcomenudeo. Creo que está muy bien que las provincias con capacitación, con recursos, den esa pelea territorial. Porque es lo que la gente no... Muchas veces cuando uno lleva investigaciones federales llevan meses y el vecino se frustra porque ahí en el kiosco de al lado venden la droga, dice. Entonces que la provincia se haga cargo del problema y trabaje en el último eslabón de la cadena, pero que es muy importante, es clave. Y yo siempre le digo tengo buena relación con el ministro de acá de la provincia, más, nosotros muchos operativos más grandes que hicimos, lo hicimos a partir de búnkers en el Gran Buenos Aires o en Ciudad de Buenos Aires. Famoso caso de Corrientes, donde Itati, donde tenemos la banda de marihuana más grande de Argentina, que tenía metido al intendente, a los jefes de las fuerzas federales, a la policía provincial, a un juez. Arrancó una investigación en la 1114, un barrio complejo además. Entonces también hay que pensar que ese es uno de lo más chico, puede llegar a los dueños del negocio. Así que es un poco más compleja la función pública, pero bueno, son momentos en la vida, digamos, ¿no? ¿Qué tan grave es el problema de la droga hoy en la Argentina? ¿En qué nivel estamos Y a ver, no estamos como Colombia, México o Brasil, porque creo que el país y la sociedad reaccionó a tiempo, dijo esto no lo voy a normalizar. Creo que Rosario no estuvo tan lejos de eso. Llegamos a tener clanes familiares que mataban gente solamente para generar miedo en la población y esas cosas son normales en Colombia, en Brasil, en México, ¿no? Cuelgan los cuerpos decapitados en las autopistas, digamos, ¿no? Y hubo los monos y todo eso, los metimos presos nosotros a todos ellos, digamos. Hubo como un principio de descontrol absoluto con tasas de homicidios ya muy estructurales y demás. Entonces es una pelea que se da todos los días, porque además hay una problemática que va más allá, que tiene que ver con el consumo individual, con las adicciones y con todo eso. O sea, que no es algo que uno gana o pierde, sino que todos los días uno tiene que dar la pelea para que el fenómeno no se expanda, para que no hayan cárteles locales. Hoy los carteles más grandes de América están en Brasil, por ejemplo. Claro. ¿Y qué tiene que hacer una provincia o una ciudad para no ser Rosario, por ejemplo? Y estar encima del problema. Esto que están haciendo acá, que es crear gente capacitada en la policía, fiscalías especializadas, combatirlo, poner penas ejemplares. Porque el último eslabón es tan importante como el primero. Claro. Es muy importante ir por los grandes narcos, los que lavan dinero por las cabezas, pero también la última manifestación. Si no, el vecino, la vecina se siente impune. Dice, y lo peor que tiene el narco es cuando los jóvenes están necesitados y muchas veces por la adicción
salen a vender para mantener su adicción. Y es un problema grave que debemos evitar, porque se torna como sistema, como una ronda que no acaba. El tipo tiene que vender, vende drogas, se sigue drogando, el famoso soldadito, digamos, y son los estadios que hay que tratar de evitar. Bien. La última, ya estamos terminando. ¿Dónde la gente puede conseguir el libro? Fundamental. El libro en cualquier librería, también por internet. Digital también, ¿no? Sí, y está en versión electrónica también, sí. Bien. Jenny, Cúspide, todas las grandes librerías. Random no vende por cosas, lo venden las librerías, pero en el aeropuerto lo vi, digamos, está disponible. Eugenio, muchísimas gracias por haber venido. A vos, Nicolás, gracias por invitarme. Eugenio Bursaco, autor de este libro que estamos viendo acá, La guarida del lobo, lo está presentando en Neuquén por estos días, aquí en Hablemos Claro.